Hola, estamos de nuevo aquí en este segundo capítulo de la nueva temporada del podcast de Rincón Random y mucho gusto, estamos con Sofía, hola, bienvenidos de nuevo a todos y todas en este nuevo episodio del podcast. y con Ochotre, mucho gusto. Hoy vamos a tocar un tema un poco más diferente Sí, un poco más diferente. acerca de la resiliencia en los cómics, el anime y los videojuegos también, porque hay los personajes por ahí de videojuegos y, Bueno, y películas también. y películas. Sí. Prácticamente en todo lo que nos gusta, en todo lo de la cultura. Y creo que es un tema muy importante tocarlo porque en la actualidad las personas hemos estado viviendo muchas cosas y todo. Y creo que hemos encontrado inspiración en muchos de estos personajes que nos han ayudado incluso en algunas situaciones como para seguir adelante y todo. Entonces me parece como bonito hacerlo y ver un poco más allá de simplemente, ay, sí, me gustó mucho esto, sino como, ay, mira, esto me sirvió y esto me ayudó para. Ujú. Sí, sí, siento que este tipo de personajes nos ayudan como inspiración y también, exacto, para sentirse uno como apoyado y que uno no está solo, ¿verdad? También, que es muy bueno también en algunos momentos. Ujú. Bueno, entonces, sin más, ¿qué es la resiliencia? Bueno, yo voy a empezar leyendo porque no me la sé muy bien. La definición, según la RAE, dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Pero también investigando un poco como para que quede un poco más claro el tema, también encontré otra definición de tres señores que se llaman Masten, Best y Garmesi, que dice que esa definición es el proceso de capacidad para o resultado de una adaptación exitosa a pesar de las circunstancias desafiantes o amenazantes. Esas son como las definiciones que encontré que se apegan mucho, digamos, al tema que vamos a hablar hoy. E igualmente, a mí me encanta la física, bueno, de hecho estudié un poco física y biología en la resiliencia también viene de la palabra, ¿cómo se llama? De la resiliencia en la física, que es una, ¿cómo se llama? No es una constante, es una la cualidad que tienen los objetos, principalmente se mide en los resortes, de volver a su estado original después de haberles aplicado alguna fuerza. Lo cual me parece como una metáfora muy bonita que en resumen es todo eso que nos estaba diciendo Sophie, que es la capacidad del ser o de algún sujeto de volver de nuevo a nuestro estado, como decir, de paz o de fuerza interior después de haber vivido una circunstancia un poco fuerte o bastante fuerte, dependiendo de las situaciones. Uh-huh. Sí, 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 tiene como ese sentido porque al final tienen como la misma definición, por así decirlo, pero digamos en ese caso es sobre objetos y en el caso, digamos, que yo lo mencioné es como más en personas. Exacto. Uh-huh. Y cuando uno se pone a ver una historia de un héroe, una heroína, un personaje, ya sea principal o secundario, generalmente son 100% historias de resiliencia y de situaciones que han vivido muy fuertes nuestros personajes y que algunas veces yo creo que eso hace que sean más vivos estos personajes. Y más cercanos a uno también. Siento que eso también hace que, por ejemplo, los superhéroes sean un poco más humanos para uno y sean como más cercanos a uno y les agarre cariño más fácilmente por el hecho de que, por ejemplo, ese X personaje está pasando por algo tal vez similar a mí y está llevándolo de esta forma, voy a intentar llevarlo igual que él, por ejemplo. Entonces el hecho de tener también esos personajes como ejemplo también le puede ayudar a uno como a sentirse acompañado y más cercano a uno también. Siento que eso también tiene mucho que ver en este tipo de personajes. Uh-huh. Sí, ahora que estaba pensando, antes de esto hicimos como una lista de los superhéroes. Creo que uno que no agregamos en la lista, que solo lo voy a decir ahora para que no se nos olvide, es Deadpool. Sí, él también. Tal vez voy a empezarnos con este un poco, ya que lo mencioné. Digamos, ¿dónde vemos esto, estas cualidades y estas cosas? La resiliencia no es, a lo que estuvimos investigando, no es simplemente algo abstracto de, mira, si tienen la capacidad de, sino que estos personajes viven todo un proceso
que igual en la psicología o en muchas cosas que tocan este tema de la resiliencia, dan ciertas características y ciertos procesos que viven los personajes. Una de las cualidades que estaban mencionando y que tienen muchos de los héroes, y en este caso Deadpool, que lo vamos a mencionar, es el buen humor. Ah, sí. Ese es un factor que hace que esa persona o ese personaje trate de sobrellevar la situación en la que se encuentra, ¿sí? Uh-huh. Y más Deadpool, que es tan sarcástico, ¿verdad? Y ese humor negro que tiene, ¿verdad? Creo que eso lo hace que él logre llevar día a día toda su situación. Y es que es un buen humor que no es algo como, ay, porque hay gente que yo le digo, ¿cómo se llama eso? Positivismo mágico, que hay gente que es como, ay, no, es que todo está bien y todo se está hundiendo. No, es simplemente, soy consciente de lo que estoy pasando, pero, ¿por qué no vivirlo con una sonrisa? Que otro personaje que es súper con esto es Almighty de Boku no Hero, que el mae es, hey, vamos a enfrentar esto y vamos a superar la situación, vamos a afrontar lo que sea que está haciendo con una sonrisa. De hecho, el lema es que él quiere traer esa inspiración a las personas. Uh-huh. Sí, es cierto, y a pesar de que él está muy enfermito, no voy a hacer mucho spoiler, ¿verdad? Por aquello, pero digamos... Yo sería un spoiler como de ya varios años. Todo ahí en la viña del Señor, pero el hecho de que él esté tan enfermo y sea tan positivo, también es interesante porque también siento que él, obviamente al ser un superhéroe, el número uno, digámoslo así, en su mundo, siente que esa responsabilidad de ser positivo siempre tiene que llevarla, cueste lo que cueste, ¿verdad? Entonces él logra como adaptarse a eso, ser amable, y andar con ese humor, buen humor, a pesar de que tal vez está sintiendo súper mal. Uh-huh. Sí, es que el buen humor no necesariamente se tiene por qué traducir con simplemente hacer chistes, ¿verdad? Que es como el caso de Deadpool, que igual a veces cuando uno hace muchos chistes de cosas también es para evadir, psicológicamente hemos visto, pero no es el caso de estos personajes. Y algo que acaba de decir que me encantó, que acaba de decir Sophie, es que también la amabilidad. Uh-huh. Porque muchas veces la gente es como, sí, yo soy fuerte, estoy superando esto, pero trata a los demás a una patada. Entonces, si no estás teniendo como esta amabilidad, no nos estaban diciendo esta gentileza y benevolencia hacia donde lo que te rodea, en realidad creo que quiere decir que estás, ¿cómo se dice eso? Reprimiendo algo y estás afectando a las personas. Entonces estás actuando de una forma muy negativa. Sí, que de hecho esa es otra característica, ¿verdad? Que es tener una buena capacidad de relacionarse con los demás a pesar de lo que esté sucediendo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sí, sé que estoy pasando por esto, pero las personas tampoco tienen la culpa, digamos, o las personas que va a tratar tampoco tienen la culpa de que usted esté pasando por eso. Uh-huh. Entonces, al final creo que lo más sano para los personajes, digamos, y para uno como persona es tratar bien a los demás a pesar de las circunstancias, porque también inconscientemente esas cosas se devuelven. Entonces, si uno trata bien, lo van a tratar bien, ¿verdad? El famoso dicho de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿verdad? Creo que aplica también de trate bien a los demás o trate a los demás como quiere que a uno lo traten también. Sí. Que también eso aplica. Entonces, siento que también eso es sano para el personaje, digamos, además no solo por eso, sino que también como para sentirse mejor. También siento que eso hace que las personas se sientan mejor a la hora de tratar a los demás independientemente de... Sí, aquí me gustaría poner un ejemplo. Ahorita pongo un ejemplo de la vida real, porque a veces la gente cree que esto es algo muy fantasioso y dicen, ay no, es que te van a seguir tratando mal. Y algunos hemos trabajado, bueno, Sofía también ha trabajado, hemos trabajado también con personas en call centers y todo, y uno ha recibido tratos terribles, pero tienes razón, Sophie, cuando uno lo empieza a tratarlos diferente, incluso creo que uno se siente más, o sea, uno no se enferma tanto. Claro, si uno no lo hace desde la represión, porque algunas veces es como, ay sí, te trato bien, pero al fondo estoy reprimiendo todo eso, entonces voy a explotar en otro lugar. En cambio, si uno logra sanar eso que que se puede, uno es como más llevadero en la vida, incluso encuentra soluciones mejor, de forma más proactiva. Que aquí poniendo ejemplos del anime, el que está saltando como de ejemplo en ejemplo, sorry, pero es que se me vienen demasiado a la cabeza. No, pero está bien porque igual,
o sea, hay tantos personajes que analizando ahora, digamos, este tema, hay demasiados personajes, más bien a nosotros se nos olvidó, digamos, un montón y hasta ahorita, digamos, que ya vamos tratando el tema, mira, este también y este también, no hay problema. Sí, porque es que estaba pensando el ejemplo que queda genial, el de Tanjiro, que no solo el mae es un amor con todas las personas, ¿verdad? Que incluso si no han visto los últimos capítulos, de verdad, el mae, los otros personajes, no es un gran spoiler, tranquilos, le dicen mamá porque es demasiado... Mamá. Ajá, demasiado mamá con todos, o sea, no es un amor, pero también con los demonios. Sí. Él cuando vence a uno de los demonios, él es como, hey, ok, te vencí, hice lo que tenía que hacer, ahora perdónese usted. Vas a ir al infierno, vas a ir a donde sea que tenés que ir, vas a vivir las consecuencias de tus actos, pero por lo menos perdónese. Y él los ve con una mirada de amor. Entonces esto me trae mucho a la mente las situaciones en la vida, porque a veces también creemos que es como, no, entonces que me toca aguantar y hacer cosas. No, nos toca responder como hay que responder. A veces tendremos que poner límites porque hay que ponerlos, pero es muy diferente poner límites con odio y con la ira, desde la ira y todo esto, a poner límites porque mira, yo me respeto, porque primero tengo que respetar al propio ser y luego también voy a respetar a ustedes, pero pongamos estas barreras. Obviamente nosotros no nos andamos enfrentando con demonios ni tenemos que hacer las respiraciones y ese montón de cosas. Por dicho. Exacto, pero algunas veces nos tocan poner ciertos límites. Entonces, ¿cómo hacerlos? Tanjiro es un ejemplo perfecto para mí de eso, para que usted sí, está claro. mencionando. También hay que tener presente que uno se va a encontrar de todo, ¿verdad? Obviamente uno no va a tratar a alguien que tratando bien a alguien que lo va a tratar súper mal, obviamente, ¿verdad? Hay que poner límites y hay que saber también en qué momento hay que reaccionar a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que saber en qué momento se puede hacer ese tipo de cosas, pero digamos, siempre tratando de reaccionar, que de hecho una de las características que también yo leí era de conducta positiva. Tratar de pensar positivo, tratar de hacer las cosas bien y si no funciona, no funcionó y punto, pero por lo menos se intentó, que creo que eso también es como importante, el hecho de que por lo menos uno intentó tener actitud positiva, intentó de ser amable, pero si al final la situación o la persona reaccionó mal, no, hice lo que pude y límite entonces y ya, porque siento que también ese tipo de cosas, ahí ya uno filosofando un poco también se puede devolver, entonces se le puede devolver a uno, entonces yo creo que si uno intenta hacer las cosas bien, eso se le va a devolver de buena manera. Incluso aquí, ya sé que estamos hablando como del anime cómics, pero esto es un tema como más de la vida, más personal, y creo que nos está sirviendo mucho para estas cosas que nos estamos viviendo en estos momentos. Pero estaba pensando porque una vez sí me pasó en la vida real. Yo tenía un jefe que me pasaba gritando todo el tiempo, o sea, no tiene ni idea, todo el mundo le tenía pánico y no habían, o sea, habían empleados que duraban un mes en esa empresa porque los trataba. Pero yo era como muy, en ese momento era más Tanjiro, que ahora ocupo recuperar esa energía. Hay épocas. Sí, la cosa es que me acuerdo que a los 5 o 6 meses, porque él me trataba, y yo, sí, señor, sí, ajá, claro, perfecto. O sea, yo lo trataba súper bien. Un día me llamó y me dijo, Manuel, venga acá un segundo. Y yo me voy a volver a regañar, pero está bien. Fui, ¿verdad? Me senté y me dijo, tengo que decirle algo. A usted y a su compañero Danilo se llamaba. Dice, usted y Danilo me sorprenden mucho y les tengo que decir que me siento mal porque yo los paso gritando y ustedes siempre, los dos siempre me responden con una sonrisa. Y él cambió un poquito, pero el solo hecho de que dijera eso, yo mira, entonces a veces uno no ve los resultados, pero sí está influyendo, así como Tanjiro influye en todos esos. A veces creemos que es muy de la ficción, pero sí, como dice Sophie, todo eso afecta y tiene un impacto y al final se devuelve. Sí, al final eso se puede devolver y se puede devolver de buena manera. Entonces sí, siento que el hecho de parte, digamos, de esa característica de ser resiliente es que sí, acepto mi realidad, acepto lo que está pasando, pero intentaré hacer lo que pueda de la mejor manera. Creo que eso es como parte de una característica muy importante de esta definición. Sí, que incluso el Spider-Man. Sí. Y eso que está diciendo Sophie, de aceptar la realidad, porque yo creo que ya lo dijimos al principio, pero es muy importante y me parece muy vital aceptar
tanto la parte, ok, estoy viviendo esto negativo, pero también las cualidades que tenemos. Y creo que es muy importante como tomar tiempos en la vida, que todos los superhéroes, si uno se pone a ver, todos los personajes tienen ese momento de introspección, también de repente a veces como, mira, necesito tiempo para ver qué es lo que yo tengo. Spider-Man, ¿verdad? Le pasa que empieza a ver sus poderes, al principio se desboca un poco y todo, dependiendo del arco, la película y todo, pero el primero se vuelve un poco loco hasta que empieza a pasar todo, pero es como, ok, yo tengo estas cualidades, viví esto. Igual el caso de Tanjiro, es como, mira, me pude despedazar, mi hermana se volvió un demonio, está pasando todo esto, pero yo tengo esta consistencia y tengo estas habilidades para afrontar esta situación. No verlo como con, es decir, tal vez estamos viviendo la misma situación Sophie y yo, pero Sophie va a responder de una manera porque ya tiene habilidades diferentes y yo lo voy a hacer de otro. Entonces, yo me puedo motivar porque veo que Sophie supera eso, pero no puedo esperar a hacerlo como lo hizo Sophie. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Batman? Que Batman ha sido el personaje que hemos tenido así como de sí, no, Perdón. sí, no. Pero, por ejemplo, Batman es un personaje, en realidad para este tema es un poco más complejo, pero a la vez sí, ya investigando un poco más, al final sí aplica características de resiliencia. Como todos sabemos, ¿verdad? Él es huérfano y tiene traumas postraumáticos, ¿verdad? Debido a la situación con sus papás, ¿verdad? Pero es muy diferente a otros héroes, digamos, por ejemplo, es muy diferente a Tanjiro, es muy diferente a Spider-Man, etcétera, ¿verdad? Porque él está llevando ese tipo de resiliencia a su manera. ¿Cómo? Bueno, está tratando de salvar a los ciudadanos de Ciudad Gótica, ¿verdad? Pero también, que era algo que yo hablaba con Manu, digamos, por ejemplo, comparándolo con Spider-Man, los dos crecieron en un ambiente muy diferente, ¿verdad? En el que Spider-Man, a pesar de, digamos, que también es huérfano, vivió con sus tíos, tuvo esas figuras paternales y maternales muy cercanas y fue creciendo, digamos, en un ambiente más familiar. En cambio, Batman fue más solitario, a pesar de que Alfred, su mayordomo, era como su figura paterna, pero no tenía esas características o no era tratado más bien como un hijo o padre, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez sí la forma de trabajar la resiliencia es un poco diferente, porque Batman vivió más solitario. Entonces creo que ahí es como la parte complicada con Batman, pero sí siento como que la forma de él tratar de llevar eso fue como, ok, sí, no puedo recuperar a mis papás, pero por lo menos puedo tratar de salvar a los ciudadanos de Ciudad Gótica. Digamos, para mí, digamos, es algo así. Porque igual ahí ya tiene, es otra característica que yo vi, es la creatividad de cómo intentar superar eso. Y esa es una forma muy creativa de tratar de superar la situación con sus papás. Sí, incluso ahora que estaba diciendo Batman, porque yo era el que decía que Batman no tenía tanto de resiliencia, pero hay que ver algo, que la resiliencia no es algo que simplemente es algo plano, o sea, van a haber momentos en que vos vas a estar decaído, que probablemente volvés a recordar, en este caso, los traumas de su papá, en nuestro caso, pues tal vez estamos viviendo algo de salud, algo laboral, o lo que sea, pues está bien, de repente vamos a estar decaídos, pero siempre está como ese momento de, ok, tengo estas herramientas, en este momento estoy down, sigo adelante. Y a pesar de que Batman, porque ahora que Sofía estaba diciendo eso, yo pensé, pero Batman sigue muy aislado. Batman sigue aislado en cierto punto, pero empieza a crear la Batifamilia. O sea, Batman no crea la Liga de la Justicia. O sea, sí crea la Liga de la Justicia, pero lo que estoy diciendo es que una cosa es la Liga de la Justicia, que el nombre lo dice, es una liga para la justicia. La Batifamilia, se le dice la Batifamilia porque es, o sea, él crea de nuevo una familia. ¿Con quiénes? Con otros huérfanos, otros que han vivido cosas, situaciones muy retadoras, Batichica, que incluso en un momento una de ellas queda inválida, tienen sus problemas, algunos con Nightwing se separan, tienen problemas familiares muy fuertes, pero sí, son una familia disfuncional, pero más que disfuncional son una familia real, todos tienen esos problemas, pero aún así Batman con sus problemas
intenta no solo salvar a Ciudad Gótica, sino salvar a Dick Grayson, incluso el mismo Alfred. al mismo Alfred. Sí, entonces, siento que obviamente si lo ponemos de ejemplo, por ejemplo, con Tanjiro, con Spider-Man, incluso con Luffy, etcétera, digamos, el tipo de resiliencia va a ser un poco distinta, porque sí, obviamente Batman es el típico, digamos que una vez lo escuché y me hizo mucha gracia, que es como el superhéroe emo, digamos, me hizo mucha gracia por el tipo de actitud que tiene, pero al final él está tratando de superar eso. Entonces, tal vez sí, el proceso de Batman sea más lento que el de otros superhéroes, pero está aplicando la resiliencia también. Sí, incluso él sabe, a veces ha cometido actos súper violentos y todo, pero él sigue sus códigos, que es algo que estábamos viendo en las cosas de resiliencia que decían, ok, estaba lo del buen humor, la introspección, el conocerse a sí mismo, el aceptar la realidad, pero otra de las cosas era tener como un norte, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene un norte es más fácil seguir adelante. Batman tiene este norte y tiene sus códigos morales muy, muy establecidos, muy estrictos. Ok, depende del arco y todo eso del cómic y todo. Pero si nos ponemos a ver otra de las características que tienen los personajes resilientes y que vimos que en la realidad también se asocian con algunos artículos que estuvimos viendo y cosas así, es el norte, ¿verdad? Hacia dónde voy, qué es lo que quiero y cuáles son, qué cosas voy a seguir adelante. Y Batman tiene muy claro que él ya no es la venganza, ¿verdad? Porque él pasaba de soy la venganza y soy la noche a, ok, voy a ayudar. Que incluso la última película con Pat, bueno, con Patterson. Ajá, la última película me encanta porque se ve como él pasa de ser la venganza del odio a ese despertar del héroe, porque ahí era solo un vigilante. Creo que esa película muestra mucho cómo pasar de vigilante a héroe. Entonces, en nuestro caso, cómo pasar de actuar desde estas emociones que a veces llamémoslas negativas, por decirles algunas cosas, ¿verdad? Como podría ser el rencor, el odio, el deseo de venganza, a algo simplemente de, mira, yo tengo estas herramientas y tal vez ocupo ayudar. Sí, desde un punto de vista más objetivo y que, digamos, como sí, visto desde otra manera, digamos, y no visto solo con el sentimiento, sino también con el raciocinio, era la palabra. Sí, sí, eso es muy interesante porque sí siento que se sale, como dicen, un poquito del canasto, pero a la vez sí aplica los conceptos, digamos, del resiliente, entonces sí es un personaje con resiliencia. No, sí, totalmente. Otro personaje que también me gustó un poco a la hora de que yo dije, este amigo aplica aquí, es Harry Potter. Siento que Harry Potter también aplica a su manera, digamos, porque sí, claramente todos tienen como sus características especiales, todos los personajes, y siento que él también, empezando porque es huérfano, ¿verdad? Que creo que ese es un factor común en muchos de los personajes y en muchas historias, y vive con tíos que no lo soportan, digamos, y el primo que no lo soporta, ¿verdad? Y él, en su momento, él nada más se deja llevar por lo que suceda y ya, porque sí, digamos, él sabe que está viviendo, que vive con unos tíos que no lo quieren, que lo tratan mal, pero de ahí él nada más está ahí, existe y ya, ¿verdad? Que yo creo que ahí ya empieza como, para mí ese es como su primer detalle de aceptar la realidad en la que está y tratar de hacerlo lo más llevadero que él pueda y punto, ¿verdad? Y claro, después aparece Hagrid, ¿verdad? Y le avisa que es mago, entonces claro, ahí cambia un poco ya su actitud de, ok, tengo una válvula de escape, por así decirlo, ¿verdad? Ante la situación con mis tíos, etcétera, pero, ¡oh, sorpresa! Es el archienemigo, ¿verdad? De Voldemort. Entonces, claro, ahí tiene un nuevo problema, ¿verdad? Y entonces ya no es solo la situación con sus tíos, sino que también alguien lo está persiguiendo para matarlo porque se enojó, porque no pudo hacer su plan malvado, ¿verdad? Entonces, es otro nuevo problema y de cómo entonces Harry trata de enfrentar esa situación, cómo manejarla y a la vez también
de cómo él ser feliz con sus nuevos amigos, con su nueva vida, ¿verdad? Porque al final todo ese tipo de cosas también lo hacen feliz porque es algo muy diferente y es algo que él nunca había vivido hasta que se dio cuenta que era mago, ¿verdad? Entonces me gusta mucho eso porque él, a pesar de la situación en la que está, ¿verdad? Ahora que ya tiene a alguien que lo persigue para matarlo, también él disfruta de toda su nueva experiencia y todo, y como que le da tiempo a cada cosa, como que él dice, ok, me voy a enfocar en esto, después en esto, y como que él vive día a día, digámoslo así. Y creo que eso también es muy bonito, por lo menos en Harry Potter me gusta mucho eso. Creo que eso ha ayudado, eso ha hecho mucho pegue de Harry Potter, que es también el disfrute, eso que está diciendo Sophie, el disfrute de la situación y de la vida, eso es demasiado lindo. Estaba pensando un poco también en Avatar, la leyenda de Aang. Avatar es un personaje que le hicieron un exterminio a toda su civilización, ¿verdad? No voy a entrar como en muchos detalles, pero él siempre bueno, y él se tiene el sentido de culpabilidad, incluso llega a tener momentos de ira contra sí mismo fuertes, pero me encanta porque él tiene un disfrute de la vida fuerte, y creo que la resiliencia, lo importante de la resiliencia es lograr encontrar ese disfrute pese a las circunstancias y mantener ese disfrute y encontrar momentos para disfrutar lo que se está viviendo. Y es cierto, o sea, por ejemplo, Harry Potter, que lo estaba persiguiendo Voldemort para matarlo, pero tenés ese momento en que podés tener, qué sé yo, tenía 3 amigos, 2 amigos, o sea, ni siquiera era como que a veces uno dice, sí, qué sé yo, tiene todo, no, eran 2 amiguitos, los nerds del colegio, ¿verdad? Los que nadie los paria incluso, ¿verdad? Que no eran queridos, y aún así disfrutaban. Avatar igual, es más, se da cuenta que está solo en el mundo y todo, y aún así es el personaje más sonriente de todos, o sea, y luego Deku es otro que aquí podemos ver en Deku todos los pasos de la resiliencia. Primero, está viviendo una situación terrible, acepta que él no tiene superpoderes, ¿verdad? Aceptar la situación. 2, ahora qué vas a hacer con ella. Antes de saber qué hacer con ella, él tiene una como introspección muy fuerte, conocimiento, es decir, él estudia, él tiene como procesos fuertes de preparación y de estudio. Y de repente 3, cuando viene la vida, ok, voy a dar los pasos que tengo que hacer, porque Almighty le da el cabello y todo y podría tener todos los poderes, pero él tenía que hacer ese entrenamiento heavy, que estoy seguro que si a uno le dicen, hey, te voy a dar todos esos superpoderes, pero tenés que hacer ese entrenamiento, uno lo pensaría, ¿verdad? No es como que llega por arte de magia, sin hacer alusión a los que les llega por magia, ¿verdad? Como Harry Potter, pero lo que digo es que, o sea, a todos les llega, porque igual a Harry Potter le llega, pero le hubiera sido muy fácil quedarse, no, ¿para qué? Y antes que le llegara eso, haber hecho otro montón de cosas. E igual Harry Potter, con todo el poder que tenía, el mae, no le castiga a su familia, bueno, a sus tíos, no guarda ese rencor, o sea, vivir lo que dijo Sofía, el día a día, sin el rencor y sin el peso del pasado. Sí, por ejemplo, sí, que al final de las últimas ya películas lo que hace más bien es protegerlos. Y claro, otra persona que sea resentida y que no tiene esas características diría, allá ellos salados, yo no los quiero, chao pescado, ¿verdad? Pero no, en el caso de Harry dice, sí, ellos son muggles, no pueden defenderse y a pesar de todo son mi familia, tengo que cuidarlos, y él les dice, tienen que irse porque si no los van a venir a buscar, ¿verdad? Entonces a mí eso me gusta mucho de Harry Potter, que incluso, por ejemplo, ahorita que digo Harry Potter, también creo que Luna Lovegood creo que también aplica un poquito eso, ¿verdad? Por la muerte de su madre, y que ella acepta todo tal y como es. Ella nada más dice como, eso pasó, ni modo, pasó. Y ella vive el día a día también y disfruta de los momentos felices, y si hay momentos tristes, es muy loco porque acepta la realidad, por ejemplo, cuando la raptan, ¿verdad? Que la raptan y está en la mansión Malfoy, en el calabozo, y ella no, o sea, ella acepta su realidad y ya. Y sí, pues, digamos, Luna también, por ejemplo, en la situación en la que ella es raptada y está en el calabozo de los Malfoy,
ella acepta su realidad y ella dice, sí, me raptaron, estamos en una época difícil, ni modo, ¿verdad? Eso me gusta mucho de ella. Claro, también eso hace que la traten un poquillo de loquilla, ¿verdad? Pero siento que ella acepta como la realidad y trata de disfrutar los momentos felices en los que hay que ser feliz y en los momentos tristes hay que ser triste. Eso me gusta mucho de ella también. Siento que el personaje de ella es como, intenta ser como muy objetivo en las situaciones y eso creo que también aplica un poquito ahí en ese sentido. Estaba pensando en Deku otra vez. Porque siento que ahora con lo que está diciendo Sophie, Luna, yo no me acuerdo esa parte de Luna, ¿verdad? Porque probablemente no. No sé, yo vi todas las películas, pero no me acuerdo. Pero, bueno, y me leí los libros. Pero el punto es que Deku también vive mucho eso porque él, cuando termina su entrenamiento y se da cuenta que aún así no puede controlar los superpoderes y tiene que hacer los exámenes y todo, él es como, ay, sí, voy a hacer esto. Ok, en este momento no tengo que usar mi superpoder, en este momento pues ya tengo superpoderes pero no los puedo utilizar porque pues, mi cuerpo no va a aguantar, entonces tiene esa conciencia de lo que tiene. En cambio, al siguiente momento, ok, en este momento tengo que utilizarlos, voy a tener consecuencias de mis actos, pero tengo que utilizarlos. No se va atrás por el miedo de lo que le ha pasado en el pasado, ¿verdad? Porque el miedo siento que es algo que muchas veces nos arrastra, que es un poco el caso que también vivía Harry Potter, porque Harry Potter si hubiera tenido miedo en algún momento, que lo tuvo, pero si se hubiera arrastrado por el miedo no hubiera actuado. Entonces Deku, ok, actúa, tiene las consecuencias, se le despedaza parte del cuerpo porque hace eso. Al día siguiente, ok, me puedo recuperar, tengo más tiempo para recuperarme, necesito descansar el cuerpo, que incluso en una ya no quiere descansar, una de las doctoras le dice, si usted no descansa, mañana usted ya no va a existir. Entonces tiene que descansar, entonces es muy importante saber vivir los momentos y que tenemos que tener momentos para todos, es decir, no vamos a estar siempre smile y todo es color de rosas porque tampoco es resiliencia, o sea, creo que eso es evadir. Y Luna, Harry Potter, el mismo Batman, Deku, todos estos tienen eso, o sea, saben cuánto tienen que descansar, tienen que dar un paso atrás, tal vez en algún momento van a llorar, pero eso no les detiene. Y creo que es lo que uno tiene que aprender, darse permisos de sentir lo que está sintiendo y de vivir lo que está viviendo, sabiendo que no vamos a vivir a eso todo el tiempo. Otro personaje que ahorita se me ocurrió, que yo dije, mira, aplica, aunque no sabemos mucho la historia, digamos, bastante, digamos, de su historia, pero sí por lo menos los detalles importantes, es Hilary de Overwatch. Sí. Hilary de Overwatch creo que aplica mucho para esta situación, ya metiendo también un personaje de videojuego, digamos, para los que no juegan Overwatch. Hilary es peruana y ella era como familia, si mal no recuerdo, de digamos sacerdotes y toda una cultura, digamos, que le rinde pleitesía al sol. Y ellos tienen como ciertos superpoderes y tienen que hacer ciertos rituales como para ir subiendo de categoría, por así decirlo, ¿verdad? La cuestión es que Hilary, y ese es un drama que todavía hay hasta la fecha desde que salió el personaje. Ella es tan poderosa que termina en ese ritual para ella conseguir como los poderes, porque a ella le tocaba, termina eliminando a toda la población de su cultura, ¿verdad? Y claro, entra en shock por el hecho de que cómo hice eso, ¿verdad? Porque incluso fue un accidente, ¿verdad? No fue el propio. Y de cómo ella, a pesar de todo, digamos, una persona yo creo que hace eso y yo creo que termina volviéndose loco, ¿verdad? Y peor, ¿verdad? Pero ella no, ella al final decide arreglar la situación de otra manera, digamos, y termina uniéndose, por así decirlo, a Overwatch, ¿verdad? Que ahí es donde todavía no hay como tanta historia, pero digamos con los pequeños mensajitos que aparecen en el juego, ella decide, ok, hice esto, pero entonces este superpoder que hizo daño a mi familia y a mi comunidad, lo voy a intentar usar para el bien y para salvar a los que no pude, digamos, a otras personas que no pasaron por esto, ¿verdad? Entonces, creo que
que Yari es también un ejemplo de resiliencia en ese sentido, porque claramente yo creo que, o sea, a una persona le pasa eso y la pasaría muy mal, y ella pasándola mal y trata de buscarle el lado positivo de cómo arreglar esa torta, digamos, sin hacer daño y sin que ella sabe que no va a poder recuperar a su familia, pero por lo menos dar algo positivo, digamos, al mundo. Creo que algo que nos está pasando mucho actual, bueno, lo digo por mí y por varias personas, es que no tenemos esa autocompasión, tal vez sería, o esa visión benevolente o noble hacia nosotros mismos, sino que nos castigamos demasiado duro por cosas que hacemos. Porque es cierto, o sea, hay que ser conscientes, o sea, estamos diciendo que hay que ser conscientes que hemos cometido errores. En este caso, Hilary sabe que hizo un error fatal, o sea, la mae fue como una bomba atómica solar, ¿verdad? Que acabó con todo. Y es cierto, se hizo. ¿Se puede enmendar? No. ¿No va a poder atraer de nuevo a la vida a todos ellos? No. ¿Se puede vivir diferente a partir de eso? Sí, totalmente. Entonces, creo que más que resiliencia, creo que sería algo necesario para la resiliencia es aprender a perdonarnos. Sí. Lo digo porque estamos en procesos. Sí, pero siento que también es parte de la introspección, ¿verdad? También, y el hecho de tenernos paciencia, digamos, a nosotros mismos, digamos, o que el mismo personaje trate de tener paciencia a sí mismo, creo que eso es parte del lograr hacer que la situación sea llevadera, de ok, hice esto, de momento es lo mejor que pude hacer, vamos a ver qué pasa. Ese tipo de cosas, creo que eso también ayuda tanto a uno como persona, como a los personajes, como a ir llevando esta situación, digamos, de caos que están viviendo, ¿verdad? O que uno está viviendo. Entonces creo que sí es importante la autocompasión, digamos, ¿verdad? Obviamente con sus límites, tampoco es como que decir ya no quiero hacer nada, ¿verdad? Pobrecito yo, ya no, sino que también ir trabajando y ver cómo solucionar las cosas hasta, digamos, dentro de lo que uno puede hacer. Sí, que igual, llevamos la serie de la leyenda de Aang. Y a Aang le pasa demasiado eso, que es, ok, la civilización entera de los maestros de aire fueron exterminados porque querían matar a Aang. Y justo el día que fue esa batalla en que los exterminaron, él se fue, él evadió sus responsabilidades, por así decirlo. Él carga con esa culpa que creo que se ve más en la serie, en el live action de Netflix que en la animada, pero no me acuerdo. La cosa es que se ve que él está cargando con esa culpa y con ese peso. Y que incluso en una le dicen, el Gurú Lagima, creo que se llama, el que le está ayudando, le dice, hey, usted no se puede desbloquear todo su poder porque usted todavía está cargando con algo. Y algunas veces vamos a cargar con eso y hay que darnos tiempo, hay que permitirnos sentirlo, pero decir, hey, ok, a partir de ahora tengo las herramientas para hacerlo mejor. Tal vez no todos los momentos lo vamos a hacer lo mejor que podemos, pero permitirse, ayudarse y darse una palmadita adelante y seguir. Que es un poco lo que hace Deku también, ¿verdad? Deku es como, mira, lo hice, me lastimé, sigo adelante, reposo, darse tiempo, que esto lo decía el maestro Roshi. En parte importante y vital del entrenamiento es aprender a jugar, el disfrute y a descansar. O sea, no es solo entrenar y entrenar y entrenar. Y lo mismo pasa para los músculos como para la mente y para uno, creo. Tanjiro también aplica en eso perfectamente. Cada vez que salía herido, ¿verdad? También él como que decía, bueno, ya hice todo lo que pude, no pude más, me habría gustado hacer más, pero es lo que pude hacer y ya. Y él nada más deja como que ni modo, ya pasó, ¿verdad? Que eso me gusta mucho de Tanjiro, ¿verdad? Y después come. Entonces Tanjiro también siento que aplica mucho, pero creo que Deku y Tanjiro se parecen mucho, digamos, en esos aspectos, ¿verdad? Obviamente las actitudes sí son un poco diferentes, pero sí siento como que hay ciertas características que los hacen muy similares también. Sí, incluso ahora que dice eso, Deku y Tanjiro son muy parecidos, pero Deku pasa llorando todo el tiempo. De hecho hay gente que no lo soporta por eso, pero es lo que estamos viendo, cada quien tiene
cosas que les será más fácil, tendrán fortalezas y tendrán debilidades, tendremos fortalezas, tendremos debilidades y tal vez yo pase llorando todo el tiempo, pero aunque sea llorando, un psicólogo una vez me dijo, vea, en este momento usted está muy mal, sí, se siente mal, pero necesito que salga a tomar sol. Yo me siento demasiado mal y no quiero salir llorando. Y dice, no me importa, quiero que aunque sea llorando usted esté en el parque. Prefiero que esté llorando sentado en el parque, en una banca, en el sol, va con anteojos negros y no quiere que lo vean, en la cama. Y eso, ok, de verdad, no es que ya no me pasa eso, pero uno va poco a poco y va saliendo. De hecho, creo que tengo que salir más al parque. Pero bueno, la cosa es que uno tiene que dar esos pasos, aunque sea como Deku llorando, aunque sea como Tanjiro renqueando o llevado por la hermana. Ay, sí, o como Batman en su oscuridad y en su modo emo, pero actuando. Entonces creo que hay que aprender a dar los pasos cuando hay que dar pasos, aprender a descansar cuando hay que descansar, pero y aprender a perdonarse. ¿Qué? No es que creo que hablé mucho. Vaya usted, después me acuerda de Baldur's Gate. También, sí, no, de hecho yo le iba a decir que usted me había mencionado de Carlash de Baldur's Gate, ¿verdad? Que también tiene muchas características y es demasiado resiliente, digamos, a pesar de toda su situación, ¿verdad? De vida, digamos, de sufrimiento. Con lo poquito que he visto, yo solo estoy viendo gameplays. No lo he jugado, ¿verdad? Él es el que está jugando y también lo está jugando en Twitch por aquello. Los jueves más o menos es que lo juegan en las tardes, ¿verdad? Por si quieren verlo. Y yo ahí cuando puedo lo veo también, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo poquito que he ido viendo y también he comprendido que Carlash es un personaje que ha tenido que aprender a ser muy resiliente, ¿verdad? A pesar de todo y de toda su situación de vida. Pero bueno, Manu puede dar más detalles ya que está terminando el primer gameplay y en Twitch está jugando uno nuevo. Es que sí, porque creo que estoy pensando que la resiliencia casi siempre la vemos, o por lo menos lo que he escuchado y lo que estuvimos viendo, ante situaciones retadoras, pero que desde el punto, muchas veces las situaciones retadoras somos nosotros mismos o nosotras mismas. Porque Carlash, digamos, ella tiene un pasado terrible. O sea, primero quedó huérfana, luego la vendieron hacia los demonios y todo, y la madre se hace la líder de un ejército de demonios. O sea, empieza a crear, claro, está matando demonios, pero está haciendo atrocidades y todo en contra de su voluntad, porque si no le van a pasar cosas terribles. Cuando logra salirse, ella logra salir del infierno y todo, dice, a partir de ahora yo voy a enmendar las cosas. Y en una está hablando y hay un cazador de demonios que la está buscando y ella dice, sí es cierto, yo estuve 10 años al servicio de los demonios, pero hace 3 días que yo salí de ahí y no voy a volver. Entonces es como, mae, yo creo que a veces lo que es más difícil de ser resiliente no es tanto del mundo exterior, que sí es cierto, estamos viviendo cosas terribles, o sea, desde el clima, o sea, no vamos a evadir eso, pero muchas veces interiormente somos más fuertes, interiormente con uno mismo que con el exterior. Y estos personajes que estamos viendo, Aang, Carlash, Deku, Tanjiro y todo, Tanjiro que es mamá, pero primero mamá consigo misma, o sea, ser más apapacharse de vez en cuando uno, porque creo que algunas veces las personas es como, ay sí, tal vez sí necesito lograr no, o sea, apapáchese primero. Sí, creo que es importante también para uno también ir sobrellevando la situación y también para también ir como más en paz. Y claro, obviamente hay que esforzarse siempre ante las situaciones, ante uno lo que uno quiere, etcétera, pero también hay que comprender que hay que hay que ir poco a poco y tener esa paz de uno de, ok, voy a hacer esto, pero también hay que descansar, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que también son importantes. Uh-huh. Sí, es demasiado vital porque igual estos personajes, todos, inclusive Batman, vemos donde Alfred varias veces le lleva su chocolatito caliente y le dice, hey mijo, ya. O sea, ok, y él lo aprende a la fuerza cuando Bane le quiebra la espalda, ¿verdad? Le hace el Bane que le llaman, que le quiebra la columna
vertebral, y ese mae tiene que pasar en recuperación un montón de tiempo, y después de ese cómic, incluso en varios diálogos que él está hablando con superhéroes, dice, sí, yo tuve que aprender a la fuerza que a veces hay que descansar. Sí, creo que eso también es importante, que sí, es difícil, me consta también, pero hay que hacerlo también. Aquí estamos en la lucha con eso. Sí, porque a veces uno está como hasta el cuerpo está explotando, qué sé yo, con gastritis, bueno, con migraña, con dolores de lo que sea, y uno como, no, tengo que seguir. Y no, eso tampoco es ser resiliente. Creo que eso nos lo ha enseñado mucho la sociedad, o a veces son cosas que uno se exige, que uno siempre que tiene que estar al 100% y estar dando el 110%. Pero no, creo que ser resiliente es lo que estaba diciendo Sophie, saber que hay momentos para todo, hay momentos para dar el 110%, o sea, hay momentos en que hay que darlos. Pero, break, hasta los superhéroes toman sus breaks. Sí. Y yo creo que sí es importante, digamos, bueno, un detalle que me gustó mucho es eso de la creatividad, digamos, esa característica que es como ver cómo ingeniárselas para hacer las cosas bien, o dentro de lo posible tratar de hacerlas bien, ¿verdad? Eso siento que es una característica, de verdad, importante. Por lo menos así entendí yo el concepto de creatividad. Y creo que es un concepto importante porque a veces también uno, siento que en ese tipo de situaciones tiene uno como un bloqueo, digámoslo así, un bloqueo en el que no sé qué hacer y nada más me dejo hundir, digámoslo así, y no, el hecho de usted decidir o tratar de ingeniarse cómo sobrellevar eso o qué puedo hacer al respecto, creo que también es un detalle importante, porque ahí usted está dando un paso como a salir del hoyo, digámoslo así, ¿verdad? Y de cómo sobrellevar eso, no dejarse ir, sino que usted está tratando de superar eso. Entonces creo que también el hecho de ser creativo y de tener esa iniciativa de ver qué hago, creo que es muy importante también. Pero no, la verdad que dijo que salir del hoyo. Que no nos va a pasar la que pasó con Homero Simpson, que en una estaban haciendo un hueco en un capítulo, va terminando el capítulo y se dan cuenta que ya hicieron el hueco demasiado profundo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no tiene el tiempo y no tiene la creatividad ni conocimiento de las herramientas? Se quedan todos pensando y dice, ¿qué chapas? ¿Ahora cómo hacemos para salir del hueco? Se quedan viendo las palas, pues cavando, y siguieron cavando hacia abajo. Así termina el capítulo. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? No. Eso es falta de creatividad, falta de conocimiento. Y aquí tengo que estaba buscando las 5 pilares del entrenamiento del maestro Roshi. Dice, hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Lo dice el maestro Roshi. Hay que hacerle caso. Creo que hay que hacerle caso y es importante. Sí. Y parte del juego, y ya se nos ponemos, bueno, eso sería otro tema. Sería interesante el tema del juego y la creatividad, porque jugar ayuda a estimular la creatividad. El descansar, sin descansar no hay creatividad. Sin comer bien, no hay creatividad. No, se bloquea uno. Hay que descansar también. Exacto. Y hay que comer también. Y también saber cómo alimenta uno interiormente, porque muchas veces los pensamientos con los que uno se está llenando es como, ay, qué sé yo, no puedo, o cosas negativas, o simplemente cosas inútiles, eso lo van desgastando uno. Entonces saber cómo alimentarse internamente, que creo que en la vida real, en la vida diaria, que de hecho hemos hablado varias veces con Sophie, que estamos haciéndolo y nos ha ayudado, son poner cosas de meditación. A algunos les gusta mindfulness o cosas así. Creo que son herramientas que le ayudan, porque no es solo un break, porque sí, nosotros nos gusta jugar, ¿verdad? A veces tenemos momentos para descansar y jugar Overwatch y cosas así, pero eso no es no es todo. O sea, necesitamos ese break, ese detenernos y la introspección para poder llenarse de energía. Es decir, no solo voy a estar jugando o voy a estar en un descanso vacío, es un descanso de construcción interna, creo que sería la palabra. Sí, que también ahora que dijo jugar, también está el hecho de los pasatiempos. Siento que eso también es importante. Claro, también depende del pasatiempo, puede también ayudar en la parte de introspección, por ejemplo, como el dibujar, el colorear,
por lo menos para mí tejer es también como un pasatiempo que también me ayuda como a hacer ese momento de introspección, incluso hacer una siesta. O sea, el hecho de hacer una siesta y con musiquita relajante también, eso creo que es un pasatiempo bonito, digamos. ¿Es tu pasatiempo? ¿Hacer siestas? Hacer siestas. Al final, creo que la idea es buscar detalles o cositas que también lo hagan sentirse bien a uno y desconectar, digamos, de esos pensamientos que van y vuelven, porque también pasa eso, ¿verdad? Que hay preocupaciones que uno quiere como sacárselas un rato, ¿verdad? De la cabeza. Entonces, creo que el hecho de hacer este tipo de actividades, tanto de meditación como pasatiempos, creo que ayudan mucho como a descansar ese pensamiento, como decir, bueno, lo voy a dejar aquí un rato, ¿verdad? Hago cosas y ya después de ello obviamente vuelve de nuevo, ¿verdad? Como un streamer que a veces veo que él dice como, bueno, vamos, él tiene una sección de ver memes de Reddit, ¿verdad? Entonces él dice como, él dice que, bueno, vamos a ver los memes, cosas divertidas, ¿verdad? Donde nos vamos a desconectar un rato, pero cuando termine, los problemas seguirán ahí. Que sí, hasta cierto punto es cierto. Al final, la idea es desconectarse un rato, pero hay que aceptar la realidad de que ahí siempre va a estar el problema hasta que no se resuelve o hasta que ya usted logre manejarlo y abrazarlo, por así decirlo, ¿verdad? Y saber sobrellevar, digamos, la situación. Incluso después de ese descanso, uno a veces tiene más respuestas. A mí me pasaba cuando empecé a meditar, a mí me gusta mucho practicar la meditación Raja Yoga. Cuando empecé a practicar esto, lo que hacía, tenía una que era como cada hora o cada 2 horas tomar un minuto de ir, sentarme, ¿verdad? En relajarme y todo eso, de respirar. Y empecé a practicarlo cuando estaba trabajando. Habían veces que los proyectos, trabajaba en diseño en ese momento, no salían y no podía, no sabía por qué y simplemente decía, ok, ya es la hora, ok, voy a dejar todo esto, pausa, voy, y no es que seguía pensando en el problema porque eso no es meditar, ¿verdad? Eso es seguir dando, me sentaba y todo, y cuando salía llegaba a la compu y los problemas seguían ahí, ya entendía más la respuesta y como que salía, fluía, porque igual el cerebro a veces se estanca, entonces no es broma que estos entrenamientos, este descanso, estos incluso hobbies, de repente una simple siesta o cualquier cosa que me ayude como a cambiar de switch un rato y no pensar tanto en ese problema, nos va a ayudar a la hora de llegar solucionar las cosas. Porque creo que a veces creemos que es al revés, que sobrepensando en eso vamos a encontrar soluciones. Y tal vez las encontramos, pero terminamos peor. Sí, sobrecargados, por así decirlo, incluso agotados mentalmente, que al final no es bueno tampoco. O terminamos como Batman sin la espalda. Literalmente, porque uno se le hacen unos contrastes. Porque va a terminar uno con ese par de gorilas aquí en la espalda. Entonces, bueno, algo importante que debimos haber aclarado al principio, nosotros no somos psicólogos, no somos nada de eso, simplemente somos un par de ñoños que hemos vivido muchas cosas, como dicen, más sabe el diablo por viejo. Por diablo. Y que nos gustan estas cosas y hemos tomado... Sí, es también, digamos, como una perspectiva que nosotros agarramos dentro de, digamos, de nuestro vivir y dentro de lo que hemos estado, digamos, viendo de los diferentes personajes de cómics, de películas, etcétera, que ha sido también un tema que parece recurrente en la cultura geek, ¿verdad? Entonces también quisimos como tocarlo, como también comentándolo un poco claramente dentro de nuestra perspectiva, pero no somos psicólogos, ¿verdad? Simplemente es lo que hemos entendido con base en, ¿verdad? Solo eso. E incluso que lo hemos aplicado muchas veces en la vida, porque aquí donde nos ven nos hemos vivido cosas. Somos superhéroes y heroínas. No, tampoco estamos tanto, pero por lo menos estamos en proceso de... Yo siento que todas las personas que tienen su parte de héroe y heroína, aunque uno no las esté viendo. Y eso es lo bonito de la cultura geek y de todas estas cosas, porque creo que estas historias no nacen simplemente porque alguien dijo, mira, creo que mi personaje tiene que ser resiliente. No, o sea, fue alguien que de repente quiso reflejar en sus personajes algo. Es cierto, están los que son muy comerciales y todo,
y hay cánones de cómo crear. Está el camino del héroe, que lo hablamos en otro podcast de la primera temporada del camino del héroe, y explica cómo eso ayuda a crear un personaje, pero al fin y al cabo son reflejo de lo que están viviendo también el autor, la autora, pero la sociedad y el entorno que les rodea. Uh-huh. Sí, claro, todo este tipo de personajes al final son parte de cómo está funcionando la humanidad, digamos, o la sociedad en ese momento. Entonces, muchos de los personajes y características de ellos son eso, son además de el reflejo de esa sociedad, es también el reflejo de lo que está viendo y viviendo el autor de esos personajes. Entonces es muy interesante porque también se hace como un análisis de lo que está sucediendo en ese momento en el que se construyó ese personaje, ¿verdad? Y de cómo la sociedad se ha ido moviendo en distintos temas, ¿verdad? Y de cómo en las épocas también han ido cambiando ese tipo de formas de trabajar esos temas, ¿verdad? Entonces también eso es muy interesante y creo que parte de la resiliencia es un concepto que sí se ha ido como... Se ha trabajado un poquito distinto en diferentes personajes, pero al final sus características principales sí se han ido manteniendo en el tiempo, desde los cómics, ¿verdad? De DC, Marvel, etcétera, ¿verdad? Que fueron creados más o menos, digamos, como cercano a las guerras mundiales, ¿verdad? Y de cómo hasta la actualidad se han ido manejando muy parecido. Entonces, este es un concepto, por lo menos, que sí se ha ido manteniendo a través del tiempo. Sí, incluso perdón. Incluso muchos personajes antes de los cómics, en libros y cosas así, en la literatura clásica y en la mitología, que Sofía es experta más que todo en mitología, vemos que tienen estas cualidades y es porque realmente esto nos ayuda y nos mueve el día a día. Y es una palabra, yo creo que resiliencia es una palabra que incluso ahora está súper utilizada, explotada comercialmente y todo. He visto gente en foros que pone, es que no soporto esa palabra. Y yo, mira, sí, es cierto, se ha utilizado mucho, pero no es el problema la palabra, es de cómo se ha utilizado. Pero lo que quería llegar a esto es que si estamos viendo que todos estos personajes las tienen y todo eso, es porque es un valor que tal vez ha sido como intrínseco en la cultura a través del tiempo. Uh-huh. Porque estaba pensando, no sé, algún personaje de los mitos antiguos y se me venía más que todo algunos de la India. Hay una personaje, se me acaba de olvidar el nombre, pero de esa chavala le estaban haciendo de todo. Y aún así ella seguía con su convicción, seguía con su fuerza y todo. En eso son como más de deidades. Entonces ella seguía como en sus oraciones y todo, a pese a lo que estaba viviendo y después, bueno, logra superarlo. Pero, y estamos hablando que eso es algo que yo creo que tiene una historia de más de 1000 años, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o Prometeo encadenado, por ejemplo, en la mitología griega, que él le dio el fuego, ¿verdad? O la sabiduría a los hombres. Zeus se enoja y decide castigarlo amarrándolo en una piedra y un cuervo todos los días se come su carne, ¿verdad? Entonces Prometeo está sufriendo, pero acepta su situación y no se arrepiente porque sabe que hizo el bien. Entonces creo que ahí también viene, digamos, ciertos personajes que vienen también trayendo esa característica desde muchos años atrás, muchos siglos atrás. Y que cuando no la tienen generalmente son villanos. Estoy pensando en, ¿cómo se llama? La que es la bruja que convierte a los hombres que se comen la fruta. En Circe. Ajá, en Circe, que ella llega un momento, o sea, ella vive un montón de cosas, pero por decirlo así, desde una cara de la moneda, porque después tenemos la otra cara de la moneda, que podríamos hablar un día, es que ella se deja llevar por el odio de todo lo que vivió y todo ese resentimiento y empieza a castigar a todos los que llegan a su isla. Ajá. Porque se sumerge totalmente en el odio. Entonces se podría decir que es un personaje que no tuvo la resiliencia para seguir adelante. Sin embargo, de ahí ella sigue, ¿verdad? Adelante. Y después tenemos otros personajes, como es el caso de el de la Ilíada. Odiseo, que a mí me cae mal en muchas cosas. Es la cultura de la época y el pensamiento de la época. También hay que entender eso. Pero vea todo lo que él vive y él qué es lo que tenía, su meta clara: quiero volver con mi familia.
Pese a que los engaña y hace cosas, pero era por la época que está diciendo Sofía, ¿cierto? Era la época, era algo común. Exacto, pero aún así, los dioses lo hacen leña, pero él sigue adelante, él trata de salvar a su tripulación que no le hace caso y por eso se caen, pero aún así él sigue años de años de años adelante hasta llegar a su hogar, y cuando llega a su hogar, ¿cómo lo encuentra, verdad? Es demasiado despedazado. Sí. No vamos a hacer spoiler. Todo el que tiene como dos spoilers de 2000 años, de más de 2000 años. Spoiler de la Odisea. Sí, creo que también, sí, ese tipo de temas sí viene arrastrándose, y como le digo, sí, obviamente cada cultura y cada época lo maneja a su manera, pero al final posee sus características principales, sí se han mantenido a través del tiempo. Porque para los que no sepan, Sofía es súper experta en mitología. No lo remarque tanto, gracias. Perdón. Pero bueno, hagamos una pausa para cuánto llevamos. Está bien. Ay, ya 1 hora y 2 minutos. Sí, no es importante, sí. A ver, algo antes de Una conclusión. conclusiones. Sí. Ya. Yo. Se me quedó que fue el último que dijimos. Conclusiones. No, gracias. Y bueno, tal vez para ir cerrando ya este nuevo capítulo, ¿qué conclusiones podríamos, o algo de cierre que nos quiera decir? Bueno, yo creo que con respecto a este tema, me he dado cuenta que muchos de los personajes con los que también hemos crecido y seguimos viendo, creo que son personajes que inconscientemente nos están apoyando, en el sentido de que ver un personaje en el que está pasando por una situación que tal vez es un poquito similar a uno, o que está también en un problema igual que uno, creo que eso hace para las personas que tal vez se sientan muy solas, el hecho de, ok, no estoy solo, hay otros personajes y otras personas que también están pasando por cosas malas, digamos, no necesariamente el mismo problema que uno, digamos, o que esa persona, pero ver que tienen esa situación y verlos cómo tratar de superarlo, creo que también es una inspiración que puede ayudar también para uno también sobrellevarlo, y también para dar esa chispa de, ok, voy a intentar ser como este personaje. Creo que eso tiene mucho que ver, digamos, el por qué también fueron creados los cómics, que tal vez no es el por qué se crearon, pero esa popularidad que se generaron en los cómics, por ejemplo, que es como lo que viene más antiguo, digámoslo así, creo que fue lo que hizo populares el ver que esos personajes son humanos igual que uno, y que pasan por situaciones igual que uno, y que si ellos pueden superarlo, uno tiene esa inspiración para tratar de también superar esos problemas que tiene uno. Sí, a mí me gustaría mucho agregar y recalcar la parte del entrenamiento, de realmente empezar a tener como este entrenamiento, así como todos estos personajes lograron salir adelante, no lograron hacerlo de forma mágica, ni siquiera Harry Potter, aunque hice la broma de que fue mágicamente, tuvo su proceso, tuvo su entrenamiento, aceptar nuestro proceso, así como todos estos lo han aceptado, permitirnos de vez en cuando tener como nuestras diferentes oleadas, pero siempre con ese norte vamos a salir adelante. Y a veces tal vez ni siquiera pueden ser cosas súper sencillas. Hay gente que, ok, no vamos a salvar al mundo, pero tal vez el simplemente hecho de mañana voy a hacer un dibujo diferente. No voy a ser dibujante, no voy a hacer en las exposiciones, tal vez no voy a trabajar para Marvel, pero voy a hacer un dibujo de nuevo y sentirme alegre y feliz con ese dibujo. Ya eso es un norte y es una meta alcanzable, sencilla, entre comillas, porque ninguna de estas metas es sencilla, y lo decimos cuando yo sé, ¿verdad? Hemos estado tocando fondo, pero todas esas pequeñas metas, seguir adelante, y si no hicimos el dibujo de ese día, lo haremos mañana, y recordar el entrenamiento que tienen ellos, es decir, el entrenamiento Roshi me encantó. ¿Cómo era? Hay que trabajar
trabajar y tal vez en nosotros. Hay que aprender, incluso aprender cosas nuevas, aprender no solo habilidades, ¿cómo se llama? Habilidades... aprender habilidades blandas, aprender cosas de uno mismo, incluso ahora que decíamos de la introspección, tomar tiempo para conocerme. Mira, a veces sabemos muy bien qué defectos tenemos, pero qué cualidades tenemos. Darse un tiempo de ver qué cualidades tenemos. Y antes de seguir, una práctica que una vez una persona me dejaron era como, mira, si usted no es capaz de ver sus cualidades, dígame qué cualidades son las que usted más admira de tal superhéroe. Y se las dije así, o sea, le dije 10 cualidades que tenía. No es casualidad que uno vea cualidades en esos superhéroes y que uno le gusten esas cualidades. Generalmente uno se identifica con los superhéroes tanto por sus retos como por sus cualidades. Así que uno dice, mira, voy a agarrar esta cualidad de este superhéroe porque si la veo es por algo, y creérsela. Entonces hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer. Vamos a comer sanamente, pero también cómo alimentamos a la mente. Hay que descansar, aprender a descansar, aprender a decir, hoy simplemente necesito este espacio, y hay que jugar y disfrutar, saber cuándo podemos disfrutar de la vida, tratar de que la mayoría de las cosas sean un juego. Sí, creo que eso también ayuda a sobrellevar situaciones complicadas también. Estaba haciendo un entrenamiento Roshi, nuevo nombre del podcast, entrenamiento Roshi para una vida mejor, los 5 pasos. Que eso es algo que tienen mucho los mangas, o sea, los mangas creo que son más directos en esto, y el anime, porque, o sea, realmente Luffy es un personaje súper esperanzador y todo, pero no quedarnos como, sí, es un personaje súper esperanzador que me gusta, sino qué me llevo yo de ese personaje y cómo puedo hacerlo, y saber que es cierto. Tenemos que dar los pasos, pero también tenemos que permitirnos descansar de vez en cuando. Sí, y yo creo que eso creo que es lo más importante que nos llevamos de este episodio, digamos, y de lo que nosotros logramos investigar. Espero que les haya gustado, de verdad. Nosotros nos costó este tema, la verdad, no fue como un tema tan fácil como otros. Como les decimos, no somos expertos en el tema, no tenemos estudios en psicología. Por eso creo que nos costó un poco más también, por el hecho de que es un tema un poco complejo, ¿verdad? Pero a la vez teníamos mucha curiosidad de trabajarlo desde la perspectiva de los cómics y de la cultura geek. Sí, al final siento que tenemos que aportar y llevarnos algo, y a todos nosotros, creo que la mayoría de los geeks, y nosotros hemos hablado con otros geeks también, y todos tienen un héroe o una heroína que dicen, hey, en mis momentos más oscuros, cuando pensé en este personaje o cuando lo vi dije, sí, adelante. O sea, creo que tenemos que aprender a ver eso, o sea, cómo superar y cómo tener ese. Y al menos ustedes terminan siendo los héroes de alguien. También. Pero bueno, sin más, muchas gracias por haber estado. Sí, ahí cualquier comentario que tengan o un detalle extra o algo así, ahí en los comentarios pueden ponerlos, que nosotros fijo los leemos. Sí, si quieren algún tema diferente, si creen que algunos personajes no hablamos suficiente de algunos personajes, si quieren que profundicemos aunque sea un poquito más en algunos de estos personajes, podríamos hacer videos cortos en algún momento de esos. Y nada, síganos en nuestras redes sociales, en las redes de Sufilo.rr, y a mí me pueden seguir en ochotre.gg, que de Gigi, de Good Game. Y en las de Rincón Random, obviamente, en el YouTube de Rincón Random y Spotify, que es donde estamos subiendo estos podcasts. También tenemos ahora el TikTok, que subimos como los cortos, algunos cortos de cada uno de los podcasts. TikTok de Rincón Random, Instagram y Facebook de Rincón Random, y en nuestra página web rinconrandom.com. Cualquier comentario, sugerencia, like, compartir es de gran ayuda y nos llena de alegría y felicidad. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, de verdad. Chao, hasta luego.